Bueno, como lo dije en la última parte del video anterior, tenemos algunos ejercicios para que podamos entender y practicar lo que es la cohesión por referencia. Dicen los ejercicios: en los espacios en blanco escriba el elemento cohesivo necesario para expresar la referencia. A continuación, leeré las respuestas o las oraciones con la respuesta correcta, para que después de que usted haya practicado, haga la respectiva corrección. Primera oración. El viernes pasado tuvimos una reunión con el secretario de Salud, quien nos ilustró sobre el peligro del dengue hemorrágico. Segunda oración. Jorge tenía mucho interés en realizar una investigación, pero su proyecto no fue aprobado. Tercera. Ellos hablaron mucho con Alfredo, a quien le explicaron por qué no debía tomar esa actitud. Siguiente. Ante la situación preocupante de la institución, los trabajadores decidieron entrar en asamblea permanente. Ellos no tomaron ninguna reacción. Cuando yo miraba hacia el árbol, yo vi un azulejo que estaba comiéndose una guayaba. Tú llamaste a Pedro y lo invitaste a una reunión el próximo fin de semana. Nosotros hemos aprendido ya mucha teoría. Ahora debemos trasladarnos a la práctica. La droga afecta física y psíquicamente a las víctimas. Algunas pierden la personalidad, otras pierden su capacidad de pensar. La cohesión es más difícil que la puntuación. Por eso, estos ejercicios son más sencillos que los siguientes. Por último, en el invierno de 1986 tuvimos la oportunidad de dialogar con Sabater en el Centro Georges Pompidou de la capital francesa. Ahora tenemos que disertar al lado de Derrida y Habermas sobre literatura y filosofía. A continuación presentamos otro ejercicio para practicar lo que es cohesión por referencia. Dice el enunciado: relaciona el texto de la columna 1 con los elementos cohesivos de la columna 2. Es de aclarar que para este ejercicio ninguno de los elementos que nos dan en la columna 2 se pueden repetir. Tomémonos para esto algunos minutos y luego escuchemos la corrección. Espero que hayan completado el cuadro a satisfacción. Leeré a continuación el texto con los elementos correctos. Algunos años después, la existencia de la somnolienta Aracataca se vio sacudida por la fiebre del banano. Aquí llegó esta desde la cuenca del río Magdalena, lugar en que desde el comienzo del siglo gobernaba la United Fruit Company. Millares de buscadores de fortuna colmaron la ciudad. Relegados al segundo plano, los habitantes oriundos se mantenían apartados de los forasteros, marcándolos con el despreciativo apodo de hojarasca. Por eso, cuando uno de los forasteros, su telegrafista, Gabriel García, se enamoró de la hija del coronel Márquez y ella le correspondió, los padres hicieron todo lo posible para evitar el matrimonio. Espero que los ejercicios les haya quedado muy bien. Si no, de lo contrario, hacer las respectivas correcciones. Recuerden que el siguiente ejercicio quedó como ejercicio de aplicación y será revisado en clase. Continuemos con nuestro siguiente elemento de cohesión, la conjunción. Otra de las formas de cohesión más frecuentes para expresar la relación lógica que existe entre las oraciones de un texto es la conjunción. Esta se realiza por medio de elementos lingüísticos que sirven para enlazar palabras, oraciones o párrafos. Entonces, dependiendo de la intencionalidad que nosotros tengamos dentro de nuestro texto, las conjunciones nos van a permitir realizar esas relaciones lógicas que necesitamos hacer dentro de enunciado y enunciado o párrafo y párrafo. Por eso contamos con las siguientes clases de conjunciones. Aditiva.
Agrega elementos que completan el sentido. Se lleva a cabo por medio de conectores tales como la y, también, además, por otro lado, de otra parte. Temporales. Expresa identidad o continuidad de tiempo en los eventos. Se logra mediante el uso de adverbios temporales como cuando, después, antes, a continuación, en adelante, anteriormente, posteriormente, entre otros. Adversativa. Indica que entre dos elementos sucesivos el uno constituye la negociación del otro. Se expresa por medio de algunos conectores como o, pero, no obstante, a pesar de, sin embargo, entre otros. Causal. Introduce una proposición que es causa o razón de otra. Se establece por medio de elementos tales como en consecuencia, por eso, por qué, por lo tanto, por esta razón, etc. Explicativa. Sirve para indicar que una oración es explicación de otra. Para expresarla, se utilizan conectores tales como o sea, es decir, en otras palabras, etc. Clases de conjunciones. Continuamos con la comparativa. Permite establecer una comparación entre dos elementos y se realiza por medio de enlaces lingüísticos comparativos. De igual modo, asimismo, de la misma manera, entre otros. Y tenemos por último las organizativas. Estas determinan el orden de presentación de los eventos en un texto. Para expresarlas se utilizan los siguientes enlaces. En primer lugar, seguidamente, a continuación, finalmente, para terminar, en conclusión, entre otros. En el siguiente cuadro podremos encontrar una serie de elementos lingüísticos que actúan como enlaces internos y que sirven para realizar cohesión conjuntiva. Esta clasificación fue elaborada por el profesor Pachón en su obra Cómo leer un libro. Entre ellos tenemos el listado de relación, aumento, igualdad, causa y efecto, énfasis, reafirmación, contraste, condición, objeción, ejemplos. Todos ellos nos permitirán hacer una mejor cohesión de nuestro texto. Los invito para que la tengan muy presente a la hora que empiecen a realizar los ejercicios y más adelante cuando ustedes empiecen a realizar textos de diferentes tipologías. Miremos ahora un ejemplo de cohesión por conjunción. Ejemplo. Hacer una tesis significa divertirse y además realizar un aporte a la ciencia. A continuación, haremos algunas reflexiones sobre esta importante actividad, pero no podemos conformarnos con planteamientos teóricos. Es necesario investigar y plasmar por escrito los resultados obtenidos. Por eso, aprendemos a hacer una tesis investigada, es decir, realizando un proceso mediante el cual damos respuesta a una hipótesis planteada. Seguidamente, nos detendremos en las etapas necesarias para elaborar una tesis. De igual modo, nos ocuparemos de la composición escrita, porque una tesis es un texto escrito de carácter científico por el cual se hace un aporte a la ciencia. Como vemos en el texto anterior o en el ejemplo, todas las palabras que se encuentran en negrilla y que sobresalen en el ejemplo son conectores o conjunciones de diferente orden del que nombramos anteriormente, que nos permiten unir cada una de las ideas y tener la intencionalidad que nosotros consideramos de acuerdo al cuadro que se explicó anteriormente. Ahora los invito a que ustedes realicen los siguientes ejercicios. En ellos podrán ustedes aplicar lo explicado para este ítem, las conjunciones. Tómese en un momento para realizar cada uno de los ejercicios. Detenga el video y no espere las respuestas, puesto que con su práctica usted podrá entender mejor y confirmar si ha entendido o comprendido el tema. Espero que haya podido completar las respuestas para cada una de las oraciones. A continuación, daremos respuesta a cada uno de los ejercicios planteados para este elemento de cohesión. Ejercicios. Escriba los elementos conjuntivos necesarios para expresar sentido en los siguientes ejemplos. Los antibióticos deben ser usados en casos de infecciones bacterianas bajo prescripción médica y no para combatir virus, hongos o parásitos. La consecuencia de este último uso es de cura aparente. A continuación, la supresión de los síntomas de la enfermedad. Sin embargo, no una nueva enfermedad. En consecuencia, no es recomendable tomarlos sin un diagnóstico médico.
Siguiente. En este proceso es necesario hacer una primera evaluación de las solicitudes. Primero, se realiza una visita a los aspirantes y a continuación se adjudica el contrato. Tercero, para elaborar un informe se requiere objetividad. Asimismo, los datos que se manejan deben ser confiables. Cuarta, el novedoso enfoque del tema convierte este libro en una obligada lectura, pero seguramente generará muchas críticas. No obstante, nosotros pensamos que constituye un aporte valioso a la literatura universal. Quinta, concluyendo, podemos afirmar que el trabajo realizado ha sido un gran aporte para nuestra formación profesional. Segundo, seleccione el elemento conjuntivo que sirve para expresar un sentido más completo y escríbalo en los espacios en blanco. Primera, más tarde comprenderás mejor que yo mismo lo que significa la determinación que acabas de tomar. Segunda, la relación que sigue a continuación no es muy representativa de la narrativa latinoamericana. Tercera, Doña Bárbara es una novela de denuncia social, sin embargo, no desarrolla una crítica sistemática. Cuarta, todos los días lee los periódicos que se editan en la capital, por eso está siempre muy bien informado. Quinta, el hombre es toda actividad, todo movimiento. No obstante, la muerte paraliza este vaivén armonioso que es fundamento de la vida. El siguiente ejercicio deberá hacerse como práctica, es decir, tarea. Se revisará en la entrega con los otros ejercicios nombrados anteriormente.